Seguimos de vuelta, estamos nosotros en el rotativo 5D, marcamos la fecha, hoy estamos el día jueves 7 de julio del 2022, marcamos la hora, son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos en comunicación con don Pedro Galli, él es presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Es un gusto conversar siempre con don Pedro, principalmente porque también tengo entendido están trabajando en algunas leyes y otras haciendo un seguimiento, algunas que se encuentran pendientes para mejorar la producción y la seguridad por sobre todas las cosas en el país. Recordemos, esta semana estábamos recordando 8 años del secuestro de Edelio Morínigo, el oficial de policía que fue secuestrado y que hasta ahora no se conoce ningún paradero, como otros 2 secuestrados. Hablamos también del señor Urbieta en la zona norte del país, Concepción, y hablamos también de un ex vicepresidente, el señor Denis, que tampoco se sabe nada del mismo. Don Pedro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchos saludos a toda tu audiencia. En re- Orígenes de la producción y la seguridad, don Pedro. ¿Cómo vienen de la mano? Y van de la mano. Si no hay seguridad, si no hay seguridad física, si no hay seguridad jurídica, no hay nada que podamos avanzar, nunca vamos a poder mostrar aquella faceta de país serio y de garantizar a los que ponen la lupa sobre nuestro país de que tengan posibilidades de asentar sus reales aquí y atraer también a otros. Esto es un efecto como la miel y las moscas. Hay que tener un atractivo muy dulce, muy poderoso para que se acerquen y vengan a exportar. Y el tema principal de nuestro país es la seguridad jurídica precisamente. Por supuesto, la seguridad física que va aparejada también con esta debilidad institucional, porque hay otros aspectos muy positivos que son los que se muestran siempre, los que muestran el gobierno de los resultados macroeconómicos, mostrando un país sólido, previsible, eh, amigable en términos tributarios, aparte de tener un clima, unas condiciones extremadamente favorables para todo tipo de inversiones, mucha gente joven con ansias de trabajar, aunque falta capacitación, pero se deben tomar políticas públicas basadas en leyes bien sólidas que se pueda garantizar la seguridad jurídica y física tanto de los inversores nacionales como de los extranjeros, lograr llegar en algún momento ese tan ansiado grado de inversión que posicione realmente a nuestro país como una, como una alternativa válida para asentamientos de capitales de origen bueno, no oscuros. Así que tenemos que trabajar bastante, eh, dejarnos de esos discursos populistas de preocuparnos de, como dicen algunos, defender a los ricos para preocuparnos a los pobres, y lo único que hacen es traficar con los pobres, utilizar eso como una industria, acarrearlos, seguir creando problemas, porque realmente si uno soluciona el problema de los pobres, los ricos no tendrían problemas. Van a seguir generando fuentes para seguir generando trabajo, y así sucesivamente entraremos en un círculo virtuoso de generación de recursos, generación de trabajo, y cada vez va a haber menos pobres. Entonces, tenemos que preocuparnos de los pobres, sacar a los pobres de la pobreza, llevar adelante políticas públicas que siempre son más baratas finalmente, eh, para solucionar estos problemas. Por ejemplo, el de los indígenas, no son tantos indígenas y tenemos ese problema eternamente de que piden provista, que cortan las rutas, tienen tierra, pero no les sirve de nada si uno le da la tierra y no se le da las condiciones y la ayuda necesaria para que su asentamiento sea realmente un asentamiento que les dé condiciones de seguir viviendo de manera digna dentro de su cultura. Y nada más falta seriedad, poner gente entendida y hacer políticas que realmente redunden
en beneficio y solución de estos problemas, porque estas son cosas con las que tenemos que sobrevivir. Y de los pobres, te digo, mucha gente, uno habla a veces de inversiones, habla, dice, defiende a los ricos. A los ricos no hay necesidad de defenderles. Si es que los pobres solucionamos su problema, ellos se cortan solos. Ujú. Eh, Tenemos que cuidarnos de esta gente que está traficando con los pobres, con las necesidades de la gente para causar problemas y seguir creando ese clima de inseguridad. Don Pedro decía en un momento de esta primera respuesta, capitales oscuros. ¿A qué se refiere? Y bueno, donde no hay muchas garantías de asentamiento de capitales, no tenemos una fama de captar capitales genuinos de origen muy limpio, entonces estamos proclives a atraer capitales de origen oscuro. Eh, Narcotráfico. Narcotráfico, lavado de dinero, sobre todo, y todo lo que se origina a través del crimen organizado en sus distintas facetas. Entonces encuentran acá una alternativa para radicar sus capitales que pueda parecer en un principio como una macroeconómicamente saludable. Hay mucho circulante, pero distorsiona todo lo que es el verdadero trabajo, donde se tiene que competir en condiciones similares y no de un dinero que viene producto de actividades ilegales. Todo el mundo sabemos que estos capitales se infiltran en empresas o en pantallas de empresas supuestamente legales, y en realidad lo que están haciendo es metiendo dinero proveniente del narcotráfico u otros tipos de crimen organizado. Ha Entonces eso en empeorado. realidad no es una inversión pura, buena, legítima, con futuro. No, y eso me imagino, y lo que le quería hacer la consulta en relación a ese tema es, ¿ha empeorado el campo, don Pedro? Usted que le toca recorrer mucho el Paraguay y el Paraguay profundo, ¿la cosa está peor que antes en relación a este tema de los capitales oscuros, como lo dijo usted muy bien diplomáticamente? Mira, tenemos que ver no me gusta ser agobero del infortunio ni ver todo negativo. Ujú. Realmente la gran mayoría de la gente son gente que trabaja en el campo, procura, invierte, vive del campo. Esa es la gran mayoría. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de nuestra carne, trabajar con la industria, tratar de conseguir más y mejores mercados. Pero por supuesto, la ganadería o la agricultura, así como otras muchas tipos de empresas, tanto industriales o comerciales, no están exentas de la infiltración de aquellos capitales de origen oscuro. Eso es muy difícil distinguir la paja del trigo, y muchas veces uno mira al costado y ve cómo el crecimiento inusitado que está teniendo cierta empresa, donde todos conocemos que el crecimiento, si es del mismo cuero para que salga la correa, no es tan fácil. Y bueno, eso distorsiona muchas veces el mercado. No es saludable porque ocupan a veces grandes zonas que se juntan naturalmente este tipo de inversionistas, ya eso fue entre comillas, y todo esto distorsiona, y no es solamente en nuestro sector, en todos los sectores se produce este fenómeno, y negocios chicos, medianos y grandes. Por eso digo, nosotros tenemos que, eh, esos capitales de origen oscuro, espurio, ellos no tienen problema de ir a lugares de mayor riesgo, pero los capitales genuinos que van a invertir a largo plazo con buena fe, digamos, van a necesitar un alto grado de previsibilidad y garantía jurídica para establecerse en nuestro país. Ese país de los amigos, y digo otra vez entre paréntesis, que en realidad tiene su lado muy bueno, pero usado en términos
de asociación se convierte en un estado donde prima más las relaciones Ujú. con ciertos grupos de poder que la amistad en el sentido puro que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Es Así así. que hay que trabajar bastante para sacar a nuestro país, hacer que las políticas públicas permeen a la gente más necesitada, crear fuentes genuinas, legítimas de trabajo. Y ahí va a terminar el tema del sueldo mínimo, del salario mínimo, todo esto que estamos poniendo de manera artificial, que al final lo único que hace es crear más informalidad porque mucha gente no puede pagar Por esos supuesto. salarios. Y si establecemos más fuentes de trabajo donde se peleen realmente por el trabajador, haya una mayor competencia entre ellos, vamos a terminar pagando mucho más del salario mínimo, va a haber una competencia y el salario mínimo que quedaría como una referencia histórica o básica. Pero si, estamos siempre detrás de la ola y tratando de alcanzar y alzamos el salario 11%, al día siguiente subió el combustible, se comió otra parte del salario. Eh, entonces, lo único que nos queda es crear fuentes legítimas de trabajo a través de políticas públicas, solucionar los problemas de la tierra, solucionar los problemas de fondo, dejarnos de ser engañados por estos agoreros del infortunio, estos vagos, que lo único que tratan es de traficar con la pobreza y no solucionar el problema de los pobres. Don Pedro, dos puntuales, agradeciendo mucho su tiempo también. Nos gustaría su mirada sobre los avances y deudas de este Congreso para el sector productivo. ¿Cómo está la balanza? Bueno, se han tenido logros importantes también en términos de seguridad con un efecto, una ley que fue muy emblemática, muy criticada, por cierto, por los sectores justamente de los traficantes de la pobreza, fue el de la ley del aumento de las penas por las invasiones. Y las invasiones no son en general de invasiones de estancias, como quieren hacer creer, de establecimientos. Hay más invasiones en pequeños, pequeñas fincas, loteamientos, etcétera. Finalmente son todas invasiones. Desde que el espíritu de esa ley había sido de tener un efecto disuasivo, no de llenar las cárceles que ya no tenemos lugar, y evitar que las personas, estos, los que son manipulados desde atrás por otros tipos de intereses, piensen un poco más y no se dejen así tan fácilmente ser manipulados. Y disminuyeron, gracias a eso, en gran escala, casi, no te puedo decir a cero, pero disminuyeron en gran medida las invasiones o los intentos de invasión. Eso, digamos, una ley. Después estamos trabajando en otras leyes que no hacen precisamente a la seguridad, sino para tratar de hacer políticas públicas para el mejoramiento de nuestro sector, trabajando en conjunto entre el sector público y el privado. Y si hay algo que podemos sacar de bueno de este gobierno, es la apertura que ha tenido con el sector privado para formar alianzas con el sector público y privado para trabajar juntos ciertas leyes o ciertos aspectos que hacen a la legislación para adecuarlas realmente a nuestra situación, a nuestra realidad y no evitar así el poner palos en la rueda a nuestro legítimo desarrollo. Muchas veces se traen paquetes de leyes empaquetadas de otros lugares con otras realidades o con otras intenciones y quieren implantar acá sin darnos cuenta cómo el código ambiental, la ley de los recursos hídricos que estamos trabajando para ajustar, que nosotros entendemos que necesitamos esa legislación, pero debe estar adecuada a nuestra realidad. Eh, la ley de identificación y trazabilidad de todo el ganado que ahora estamos presentando, la mesa de alto valor de la carne, que estamos con varias instituciones públicas y privadas para trabajar en políticas públicas con relación a la carne.
Y así en muchos otros aspectos, y hay otros aspectos que también tenemos que llegar a esa misma figura de colaboración público-privada, porque finalmente tiene que entender el gobierno, y creo que lo entiende, el único generador de fuentes de trabajo, el mayor generador de fuentes de trabajo legítimo, sin endeudarse, sin cargar nada al Estado, es el sector privado. El sector público genera también trabajo, muy poca, pero a través de endeudamientos fuertes, a través de las obras públicas y todo, que también son necesarias. Pero por eso el gobierno tiene que ser chico, eficaz y trabajar con los sectores afectados y buscar juntos las soluciones y construir políticas públicas que verdaderamente tengan efecto a largo, a mediano y largo plazo. Nuestro país tiene todas las posibilidades de salir adelante, de bajar nuestros índices de pobreza. Pasamos por una etapa difícil en estos 2 últimos años, como todos los otros países del mundo. Estamos rodeados digamos, países donde están adoptando políticas bastante peligrosas, populistas, que tenemos que tratar de que no ingresen a nuestro país, porque va a ser muy difícil de salir. Y trabajar juntos y salir todos juntos, podemos ser uno de los países mejor posicionados y lograr transmitir esa garantía que necesitan los inversores para que vengan a radicarse en nuestro país creando fuentes de trabajo. De hecho, tenemos ya algunos proyectos importantes que, si tenemos algunos más de ese tipo, como el de Paracel en el norte, creo que podemos sacar, por lo menos disminuir enormemente esa franja de pobreza extrema, porque que no debería ya existir en nuestro país a esta altura de la vida. Eso es muy cierto y definitivamente ojalá que más proyectos como estos puedan desembarcar en el país. 30 segundos, don Pedro. Iniciando la entrevista le hacía referencia hacia los secuestrados. ¿Una referencia suya sobre el punto? Y es justamente una de las grandes deudas que tenemos. Mientras tengamos estos 3 secuestrados sin conocimiento de sus condiciones de salud, ni dónde están, con las familias atribuladas, no podemos seguir, no podemos pensar que la amenaza de los grupos terroristas que operan en el norte está acabada. Eso se debe poner fin, se debe exterminar definitivamente, tirar toda la carne al asador, dar con los terroristas, ponerle bajo la ley y terminar definitivamente, y saber cuál es el destino de esta pobre gente que está hace ya años, podemos decir, en manos de estos terroristas. Don Pedro Galle, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Órdenes. Igualmente, la ARP hablando con nosotros aquí en el rotativo 5D. Hacemos la pausa, preparamos también ya el espacio de Samuel Acosta con Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego,
que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.